¿Qué tal, mis hermanos? Estamos listos para continuar con nuestro estudio de Cristología. Ya en las pasadas oportunidades hablamos de la figura de Cristo como el mediador propuesto y ofrecido por Dios a favor de nosotros en el pacto de gracia. También consideramos cómo es que durante 400 años, en lo que llamamos el periodo intertestamentario, pues no hubo en realidad nueva revelación, no hubo ningún nuevo mensaje de parte de Dios, pero sí hubo mucho movimiento en el mundo y específicamente en la situación de Palestina. A partir de hoy vamos a considerar estas 7 escenas que están aquí enlistadas. Son 7 escenas que se nos presentan en el Evangelio de Juan. Y las 7 tienen en común que no podríamos entenderlas sin ver la intertextualidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo creo que debemos borrar esa línea a veces tan estricta que se marca entre la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, principalmente porque creemos en la interconexión entre estos dos testamentos, creemos en la continuidad, en la historia de redención, que es el desarrollo progresivo del plan de Dios, no 2 planes, no 3 planes, sino un solo plan de redención. Y por eso mismo, pues es posible que podamos ir al Antiguo Testamento y ver cómo todo aquello era sombra y anticipo de lo que vendría con Cristo. Así es que vamos a considerar estas 7 escenas. No las vamos a considerar en este orden, así están enlistadas aquí en el orden en que aparecen, pero vamos a considerar primero 3 de ellas que hacen más énfasis en la persona de Cristo. Recuerda que la cristología trata principalmente de la persona y la obra de Cristo. Entonces vamos a hablar de Jesús como el Mesías prometido, el Hijo del Hombre y el Hijo de la promesa, para acentuar un poquito más la persona de Cristo, y posteriormente vamos a cerrar con las imágenes que subrayan más la obra de Cristo. Vamos a hablar entonces de estas escenas. En primer lugar, en Juan capítulo 4 versículos del 13 en adelante, tenemos una escena donde se nos habla del Mesías prometido. No es el único pasaje, en todo el Evangelio, no solo de Juan, sino los 4 Evangelios, se acentúa la idea de Jesús como el Mesías o Jesús como el Cristo. Antes de avanzar hay que considerar el significado de esa palabra, que a veces es tan común, pero que necesita ser pues entendido en su contexto histórico y cultural. Hay una escena ya en el Antiguo Testamento, tú sabes, el rey David, antes de ser el rey David, era el fugitivo David, andaba escondiéndose y escapando de Saúl, que lo quería matar, pues por envidia principalmente. Y de manera irónica, un día de estos que David se anda escondiendo, se encuentra con que la cueva donde él se está escondiendo es la cueva donde ha entrado Saúl a hacer del baño, y ahí está Saúl en lo suyo, y David tiene la oportunidad de atravesarlo con su espada, de cortarle la cabeza o de matarlo, y reprime esta oportunidad, reprime su fuerza y contiene a sus siervos, diciendo estas cosas: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda contra él mi mano, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Es no solo un pasaje que habla de lo noble que es David y de lo misericordioso que es David para con sus enemigos, sino que nos revela que a los reyes desde aquella época se les consideraba ya como el ungido de Jehová, ¿sí? Es importante hablar de esto porque a lo largo de toda la escritura y conforme vaya avanzando la historia de Israel, así es como se va a designar al rey, como el ungido de Jehová. Esta palabra es importante porque es la misma palabra que se encuentra en el significado de Mesías o de Cristo. Mesías es la palabra hebrea que significa ungido, y asimismo Cristo es la palabra griega que significa lo mismo, ungido. Entonces, cuando tú escuchas que Jesús es el Mesías, entiendes que Jesús es el ungido, en hebreo, Mesías, o que Jesús es el Cristo, entiendes que Jesús es el ungido, en griego. Y detrás de esto está la implicación: Jesús es el rey, porque así se le llamaba a los reyes, el ungido de Dios. De ahí que la expresión Jesucristo es un constructo entre Jesús, el nombre propio de nuestro Salvador, y Cristo, el rey. Y por esa razón Jesucristo es el Señor, que es una expresión un poco más larga, se convirtió en lo que sería la primera
confesión de fe de la iglesia cristiana. Jesucristo es el Señor, es decir, que Jesús, el que nació en Belén, es el Cristo, el Mesías prometido, y es el Señor porque gobierna junto con el Padre, es igual al Padre en gloria y en poder. Cuando hablamos entonces del Mesías prometido, hablamos del Rey prometido. Si tú lees los libros como Reyes y Crónicas, te darás cuenta que hay toda una sucesión de reyes malos, anómalos, reyes que dejan mucho que desear. Son muy pocos los reyes que resumen su vida en términos de hizo lo bueno delante de Dios. La mayoría de ellos son reyes cuya tumba diría esto, ¿no? Y así nos lo dice la Biblia. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Aún los que fueron buenos tienen sus peros, ¿no? Hizo lo bueno ante Dios, pero, y luego vienen las menciones de sus imperfecciones. Así es que Israel es bastante consciente de que sus reyes han sido bastante lejanos del ideal de aquel Mesías prometido. Y tenemos por otro lado los reyes romanos, que son los que les están oprimiendo ahora, los líderes romanos, que pues también distan mucho de ser el ejemplo de reyes. Entonces, en este contexto de reyes malos en el pasado, de autoridades malas en el presente, lo que tenemos es una cada vez más creciente expectativa de que ya venga el Mesías, de que venga el Mesías y ponga fin a la opresión y ponga fin a toda la maldad que los enemigos del pueblo de Israel han traído sobre la gente. Y entonces aquí es donde entra la tan ansiada promesa, o el cumplimiento de esta promesa que alguna vez hizo Dios a David. Allá en 2 de Samuel capítulo 7 versículos del 12 en adelante, Dios le dice a David: mira, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta es la promesa de Dios a David. Mira, David, un descendiente tuyo va a gobernar, y va a gobernar por siempre. Yo seré quien le bendiga, seré su benefactor, y él por siempre va a afirmar su reino. Sabemos que ese reino puede ser Salomón, porque Salomón pues murió, ni cualquier otro de los descendientes de David, porque pues igualmente murieron. Entonces, lo que entendemos es que la expectativa mesiánica se fue posponiendo y posponiendo, enviando más hacia un tiempo futuro, hasta que llega Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien la gente identifica como el Mesías, como el Hijo de David, a quien los discípulos mismos, en especial Pedro, por ejemplo, en su confesión dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente entonces venía y por sí sola descubría que este debía ser el Cristo. Este es el cumplimiento entonces. De hecho, Juan, el cierre del Evangelio de Juan, nos da este epílogo, esta frase de cierre. Dice Juan 20 del 30 en adelante, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Ves eso? Esto se ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se nos está diciendo bien claro que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, y que creyendo en él hay vida. Jesús entonces es el cumplimiento de aquella promesa que le hizo Dios a David. Y pareciera que es algo tan sencillo de entender para nosotros, pero pongámonos en los zapatos de la gente que lo vio por primera vez. Era algo difícil de creer, porque, bueno, los términos tienden a distorsionarse. Tú sabes, alguna vez, por ejemplo, la palabra burócrata significó algo bueno, algo pues que evocaba la función de una persona que se dedicaba a ejercer el poder desde el buró, desde el escritorio. Eso es un burócrata, alguien que ejerce el orden desde el escritorio. Pero por supuesto, hoy sabemos que ese término ya tiene connotaciones negativas. Ya cuando oyes burócrata piensas a lo mejor en corrupción, piensas a lo mejor en trámites interminables, piensas en gente que gana un sueldo sin merecerlo porque solo pierde el tiempo y hace que la gente pierda el tiempo. ¿Te das cuenta? El término burócrata se ha corrompido. Y así pasa con muchos términos, con el uso, con el desgaste, con la distorsión. Y eso pasó también con el término Mesías, ¿sí?
Cuando Jesús aparece, el término Mesías o el término Cristo, el término ungido, ya tiene connotaciones que le han añadido ideas que no van a ser las que Jesús venga a cumplir. Hay expectativas que la gente se ha creado acerca del Mesías. Piensan que el Mesías vendrá y va a expulsar a los enemigos del Señor. Piensan que el Mesías va a venir y va a acabar con el poderío de Roma, les va a dar una patada para lanzarlos fuera. Y eso es lo que hace que la gente esté tan ansiosa esperando que Jesús dé muestras de este poder, de esta solidaridad con los oprimidos. Y cuando ven que Jesús entonces empieza a repartir pan gratuitamente, que tiene poder para resucitar a los muertos, sin duda la gente se entusiasmó. Sin duda la gente pensó, por fin aquí hay alguien que ve por los más necesitados. Pero cuando ven que Jesús atenta contra los íconos de la religión, contra las costumbres, y que incluso dice cosas como que tienes que perdonar al que te oprime, que tienes que orar por quien es tu enemigo, sin duda hizo que la gente levantara la ceja y dijera, ¿de qué está hablando este hombre? Porque ellos esperan que Jesús venga a traer bendición a Israel y juicio a las naciones. De hecho, todo el Nuevo Testamento se va a escribir para explicar por qué Jesús no cumplió aparentemente con las expectativas mesiánicas que la gente se hacía. No es para menos. Mira, pensemos en esto, pensemos en estos 4 retratos, estas 4 imágenes, y seamos sinceros, ¿cuál de estos 4 diríamos que pasaría un casting para la película de Jesús? ¿Cuál de estos 4 se parece más a Jesús? ¿Te das cuenta? Estamos tan influenciados ya por los prejuicios de Hollywood, estamos ya tan influenciados por las imágenes fabricadas por los artistas a lo largo de la historia de un Jesús con rasgos más europeos que nada, con una barba bien cuidada, con un cabello sedoso, con un rostro atractivo hasta cierto punto, que pensar en el número 3 sería como decir, no, es bastante normal, bastante grande a lo mejor. Necesitamos un Jesús más joven. Pensar en el número 1 es incluso extraño porque ese Jesús estaría hasta cachetón. Lo interesante es que Jesús fue muchas veces acusado de ser comelón y de andar de fiesta en fiesta, así es que quizá no era precisamente un flacucho. El número 4, bueno, se ve demasiado natural, demasiado judío. El número 4 parece que corresponde más con la fisonomía judía, pero la mayoría se inclinará por el número 2. Si estamos acostumbrados a las películas de Jesús, la gente dirá, ese es el Jesús, ese es el número 2, el que pasaría la prueba de, para ganarse el papel en la película. Mi hija lo hizo. Un día fuimos a un consultorio de un pediatra y este pediatra tenía allí imágenes de acción de los Avengers. Tenía allí al Capitán América, tenía allí también a Iron Man y tenía allí a Thor. Y mi hija creyó que Thor era Jesús, porque Thor se parece a Jesús, ¿no? Esa barbita de candado, ese perfil tan bien cuidado, debe ser Jesús, ¿te das cuenta? Ese es el problema de las expectativas. La gente tiene una idea de cómo debe lucir un rey y llega un personaje venido de quién sabe dónde, de una aldea remota, sin opulencia, sin nada destacable de belleza, sin sofisticación. Vaya, la gente se decepcionó más de alguna ocasión de Jesús. Incluso, tú sabes, hasta el momento de la crucifixión la gente sigue dudando de Jesús. Dice, bueno, si es Jesús, que se baje de la cruz y vamos a creer en él. Juan el Bautista en algún momento también tiene este pensamiento. Dice, bueno, vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. ¿Te das cuenta? La gente no se ponía de acuerdo respecto a quién era Jesús. En Juan 7 del 40 al 43 se nos dice que algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, y otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿acaso de Galilea puede venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo entre ellos discusión. La gente no estaba tan convencida de ver en Cristo el cumplimiento pleno de las expectativas mesiánicas. Y luego Jesús no lo decía abiertamente. No ves tú a Jesús diciendo, hey, yo soy el Cristo, dejen de preguntárselo, ya se los aclaro, yo soy.
Los fariseos mismos una y otra vez le preguntaban a Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Dice en Juan 10:24 que le rodeaban los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Ves? Ellos están desesperados. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús, muy astuto, muy sabio, no les decía, sí, yo soy, les decía, miren, ya se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Tal parece que Jesús estaba más interesado en que la gente se diera cuenta por sí sola de que Él era el Cristo, antes que abiertamente Él decir, yo soy el Cristo. Jesús muy pocas veces hizo mención del término Mesías para referirse a Él mismo, muy pocas. Y creemos que la razón por la cual Jesús no decía abiertamente, yo soy el Mesías, es precisamente porque el término Mesías ya estaba bastante cargado de prejuicio, ya estaba bastante idealizado para su época. Tan es así que hasta el día de hoy la palabra Mesías ya causa también cierto entusiasmo, ¿no? En cualquier campaña política hay pues candidatos que se presentan casi como Mesías, ¿no? Como salvadores, de que traerán por fin esperanza, que traerán por fin igualdad, que echarán fuera la corrupción. Vaya, es cada vez más común encontrar lo que dijo Jesús, que vendrían falsos cristos, cristos que aparentemente son piadosos, pero siguen sus propias agendas, sus propios intereses. Lo que quería Jesús era que la gente descubriera quién era Él. Era como decir, mira las pruebas, las cosas que yo hago, las obras. Y muy pocas veces Jesús lo decía abiertamente, yo soy. Una de estas pocas veces está en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con esta mujer conocida como la mujer adúltera, esta mujer que junto al pozo le hacía preguntas acerca de dónde había que adorar, si en Gerizim o en Jerusalén. Y Jesús le dirá, aquí Dios es espíritu y los que adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y luego la mujer le dice en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y así de golpe Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Esta mujer fue muy afortunada, fue de las pocas personas a quienes Jesús abiertamente les reveló, yo soy el Cristo, mujer. Habrá sido impactante para esta mujer entender, saber que estaba ante aquel que estaba cumpliendo todas las promesas acerca de un ungido de parte de Dios. Cuando decimos que Jesús es el ungido, estamos diciendo que Jesús es aquel a quien Dios le da su sello de aprobación, aquel rey perfecto en quien el Padre tiene complacencia. De hecho, el día de su bautismo, aquella voz del cielo dirá, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesucristo es Jesús el rey soberano, y como soberano ejerce señorío. Y ya vimos en teología propia que los atributos del señorío son estos: control, autoridad y presencia. Y entonces la pregunta no es solamente qué piensas acerca de Cristo, sino qué harás con Cristo. ¿Será Cristo aquel en quien confíes plenamente? ¿Será Cristo aquel a quien te rindas completamente? ¿Será Cristo aquel de quien celebres su presencia salvadora en tu vida? De nada sirve decir que Jesús es el Cristo si no confías en su control, y de nada sirve decir que Jesús es el Cristo si no vives en sometimiento a su autoridad. Así como de nada sirve cantar Cristo es el Señor, Jesús es el Señor, si no estás creciendo en comunión con Él. Él tiene que ser tu Señor, Él tiene que ser quien tiene control, autoridad sobre tu vida y cuya presencia anhelas más que cualquier otra cosa. Algo más, avanzando sobre la idea del Mesías. Bueno, Jesús no utilizaba el nombre Mesías tan seguido, de hecho pocas veces hablaba de ese nombre, pero en su lugar sí utilizaba este otro nombre, el Hijo del Hombre. Vemos a Jesús en los 4 evangelios utilizarlos una y otra vez. El Hijo del Hombre esto, el Hijo del Hombre aquello. En Juan 5 del 15 al 27 se nos narra una escena en que Jesús habla mucho del Hijo del Hombre. Era el término que Jesús más mencionaba para referirse a sí mismo. Dice en Juan 5 del 15 al 27, hablándonos de este hombre que fue sanado en el estanque de Betesda, que los judíos le preguntaban, ¿quién te ha sanado? Y él decía, pues aquel me ha sanado, él me ha mandado a cargar mi lecho, porque según no se podía hacer esto en día de reposo. Y cuando ellos se enteran que Jesús ha sanado a una persona en día de reposo, eso les indigna,
porque había hecho estas cosas en día de reposo, dice el versículo 16. Jesús les dice en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y eso solo causa que los discípulos digan, pues ¿quién te crees? Los discípulos procuraban entonces matarle, dice el versículo 18, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no son tontos, ellos entienden que Jesús está diciendo, mira, tal como mi Padre es, yo soy, Él trabaja, yo trabajo, mi Padre es Dios, entonces yo soy tan divino como el Padre. Entonces responde Jesús y les dice, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Luego dirá lo que hace el Hijo del Hombre, tal como el Padre dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo les digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también la ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, miren, deben ustedes entender que el Padre me ha dado a mí el ser aquello que decía el Antiguo Testamento, que es el Hijo del Hombre. Nota cómo Jesús está hablando de paridad con el Padre, de igualdad con el Padre. Está diciendo aquí en este mismo pasaje que tal como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también Él les da vida a los muertos. Está hablando de su poder, está diciendo, el mismo poder que tiene el Padre para dar vida lo tengo yo. Y así lo vemos cuando Jesús hace milagros, cuando Jesús despliega su poder, calmando la tormenta, expulsando demonios. Estamos viendo el poder de Dios, pero actuando en este Hijo de Dios. El versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Jesús está diciendo, el Padre me ha conferido facultad de juzgarte. Por cierto, Jesús será quien nos juzgue al fin de los tiempos. Lo decimos hasta en nuestro credo, ¿no? Jesucristo vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto del juicio habla de autoridad. Jesús está hablando en términos de autoridad. Jesús tiene toda la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Y asimismo dice que todos deben honrar al Hijo. Esto debía haber sido sorprendente para la audiencia, porque lo que está diciendo es la misma forma en que ustedes honran a mi Padre, en la misma manera en que ustedes se postran ante Él, le exaltan, le adoran, le aclaman, así tienen que honrar al Hijo. Está hablando de adoración. Esto habrá causado polémica en la audiencia porque es inaudito darle adoración a alguien que no sea el gran yo soy. Ellos saben muy bien que el primer mandamiento dice que no hay lugar para más dioses. Lo que no entienden es que Jesús no es otro Dios. Lo que no entienden es que Jesús es el Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Estamos hablando del misterio de la Trinidad misma, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un Dios, las tres personas iguales en poder y gloria, pero no tres dioses, un Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, el Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Entonces, cuando tú y yo adoramos a Jesucristo, estamos rindiendo honra al Padre, y cuanto más honramos al Hijo, más honra recibe el Padre. Por eso nadie puede ir al Padre sino por medio del Hijo. Ahora hablemos de la expresión el Hijo del Hombre. Esto proviene principalmente del libro de Daniel. En Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35, el rey tiene un sueño que le deja perturbado. Tiene este sueño de una estatua con diferentes materiales en su estructura: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies una mezcla de diversos materiales. Y en algún momento de su sueño una gran piedra destruye esta estatua y desmenuza todos estos reinos, porque estas partes de la estatua representan diversos reinos. Dice Daniel 2:44 en la interpretación del sueño del rey: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Eso se lo dice Daniel a Nabucodonosor cientos de años antes de Jesús. Le está diciendo: mira, Nabucodonosor, tú eres un gran rey, pero no serás el gran rey. Y detrás de ti vienen otros grandes reyes, pero no serán los grandes reyes de la historia. Viene un rey al cual no le llega ni a los talones, un reino que hace que todos los reinos de esta tierra sean desmenuzados, se vuelvan como polvo. Y esta visión de Nabucodonosor, este sueño, es compatible y coherente con la misma visión que tiene Daniel en Daniel capítulo 7. En primer lugar, en los versículos del 1 en adelante, Daniel ve 4 bestias. Un león con alas que representa al imperio babilonio, un oso feroz que representa al imperio medo-persa, un leopardo con alas que creemos que representa al imperio greco-macedonio, y una gran bestia con cuernos que representa al imperio romano. ¿Te das cuenta? Es una clase de historia para Daniel. Y es coherente con las partes de la estatua que soñó Nabucodonosor. 4 reinos, 4 grandes reinos sucediéndose uno tras otro, pero ninguno de estos reinos será el definitivo. Y es verdad, mira lo que pasó con nuestros reinos. Babilonia fue grande, pero es historia. Grecia fue grande, pero es historia. Roma fue grande, pero es historia. Los reinos de esta tierra colapsan con el paso del tiempo, pero hay un reino inconmovible que permanece para siempre. Y es lo que mira Daniel, dice en el capítulo 7, versículos del 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, ¿sí?, la representación del Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el Hijo del Hombre. De este pasaje, si tú te das cuenta, es un pasaje que habla de poderío al grado superlativo, de dominio, gloria y reino que no tienen límites. Es de aquí de donde Jesús saca el término Hijo del Hombre, y es el que usará una y otra vez. Si te das cuenta, no es inferior a Mesías. De hecho, me parece que es todavía mayor el alarde de poder y autoridad que hace el término Hijo del Hombre. Tú y yo cantamos: Jesús es mi Rey soberano. Ese himno bastante bueno para exaltar a Jesucristo, ¿sabes? No hay que cantarlo nada más. La vida cristiana es vivir como si Jesús fuera nuestro Rey soberano en verdad, en sometimiento a Él, en total obediencia a Él, sin ningún otro deseo que el que su nombre sea honrado, que su voluntad sea complacida. Tú y yo somos siervos de este Rey, somos súbditos de este Rey. Y es un honor estar con este Rey, es el Rey que ha vencido sobre todos los demás reinos. Estamos hablando de salvación por señorío también. Hablaremos de esto un poco más en soteriología. Porque donde algunos pintan a Jesús casi como mendigando amor, casi como rogándole a las personas: ándale, hazme caso, acéptame. La Biblia no nos presenta a Jesús como alguien que mendiga amor o que ruega por atención, sino como un rey que viene a gobernar con vara de hierro y que te da la oportunidad de rendirte ahora que hay tiempo. Y si te rindes, entonces eres bienvenido en su reino. Si no te rindes, eres de sus enemigos, y sus enemigos acaban mal en esta historia. Así es que el término Hijo del Hombre nos debe hacer referencia a esta autoridad, a este dominio pleno de Jesucristo. Cuando hablamos de la persona del Hijo, cuando hablamos de la persona de Jesús, hablamos del Mesías prometido, el ungido de Dios, el Rey, y no cualquier rey. Hablamos del Hijo del Hombre, este que tiene dominio, gloria y reino sobre todas las cosas. Toquemos un tema más, la idea del Hijo de la promesa. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 59 nos habla de Jesús refiriéndose a sí mismo como aquel que fue prometido a Abraham. Los judíos estaban orgullosos de su padre Abraham, estaban muy orgullosos de su linaje. Y cuando llega Jesús a la historia, de hecho están sobredimensionando el ser descendientes de Abraham, porque Jesús les va a dejar en claro: miren, no se trata de ser descendientes de Abraham según solo
la sangre. Aquí en Juan capítulo 8 vemos cómo Jesús está nuevamente enseñando y dice Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto les causó a ellos pues escozor, les causó molestia, porque les ofendía la idea de ser esclavos, porque es lo implícito en la idea de que les voy a dar libertad. Si yo te digo te voy a hacer libres, porque tú estás en pues cierta cautividad. Y ellos les responden: mira, somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Se equivocan, están ignorando una gran parte de la historia en la cual la descendencia de Abraham estuvo esclavizada en Egipto. Pero ellos están indignados. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les dice: bueno, yo les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A lo mejor no tienes grilletes en tus manos, a lo mejor no estás más en Egipto, pero tú eres esclavo del pecado. Esto era un golpe para el orgullo de su audiencia, ¿sí? Cuando la audiencia dice: no, yo no soy esclavo, Jesús dirá: tú eres esclavo del pecado. No eres tan libre como piensas. Tú ya estás esclavizado a la iniquidad. Sigue el diálogo y le dicen: mira, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: bueno, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Sabemos lo que hizo Abraham. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios, que Abraham depositó su fe en Dios. Así es que lo que dice Jesús es: ustedes deberían imitar a Abraham y creer en mí. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Y si es la verdad, deberían creerla, ¿no? La cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Lo que está diciendo Jesús es: Abraham creyó la verdad. Abraham depositó su confianza en la verdad que Dios le estaba mostrando. Y ustedes me salen con que son hijos de Abraham. De hecho, el versículo 41, esta frase es un tanto irónica. Es como si Jesús dijera: ¿qué hijos de Abraham ni qué nada? Sí, cómo no, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Aquí vemos que le están echando en cara algo que seguramente habrá sido también parte de pues lo que se comentaba desde aquella época. La gente nunca se habrá creído del todo aquello de que pues María quedó embarazada así de la nada. La gente habrá hecho sus conjeturas y llegado a sus conclusiones, con que un hijo antes de que José y María estén juntos, no, ese hijo nació de fornicación. Por eso ellos dicen esto: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y entonces Jesús les dice: bueno, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente me amaríais. Si soy hijo de Dios, entonces amaríais al Hijo de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Van dos expresiones que les habrán caído muy mal a aquellos judíos. En primer lugar, ella les dijo: no son tan libres, son esclavos del pecado. Y ahora les dice: ¿qué hijos de Abraham ni qué nada? Ustedes son hijos del diablo. Lo cual es un insulto incluso para su progenitora. Este es un insulto para su mamá. Es casi como decir que su mamá se revolcó con el diablo. Y es decirles a ellos que se parecen a su padre, el diablo, mentirosos, malévolos. Esto habrá caído mal a los judíos. Pero Jesús está poniéndoles en su propia cara pues la verdad de que ellos están poniendo su confianza donde no deberían ponerla. Están poniendo su confianza solo en el linaje según la carne. Están poniendo su confianza en que ellos piensan que son mejores al resto del mundo y no lo son. Sigue el diálogo y Jesús dice ahora: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa es otra frase que habrá sido muy difícil de recibir para la audiencia. Responden los judíos y le dicen: ¿nos decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Para los judíos un samaritano era alguien impuro. Los samaritanos eran llamados goyim, que es la palabra hebrea para referirse también a los perros. Son perros, son animales inmundos, porque los perros en aquella época no son animales domésticos, no son mascotas, son callejeros, son salvajes. Y luego dicen que tiene un demonio. Y entonces Jesús aclara: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, vosotros lo deshonran.
Responde Jesús en el 54, estoy brincando bastante en los versículos que tú puedes corroborar en tu casa. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero mi Padre me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Wow, ¿qué está haciendo Jesús? Parece que está con toda alevosía tratando de dejarles bien en claro que Él no se asombra por lo que ellos digan que son, que Él los ve tal como son, esclavos del pecado, hijos del diablo, y no mienten cuando dicen que conocen a Dios, no conocen nada de Dios todavía, a diferencia de Él, que es el Hijo de Dios. Esto está llevándolos al cansancio a ellos, está hiriendo todo su orgullo, toda su autojusticia, toda su seguridad. Les caerá mal aquella tarde Jesús. Sigue diciendo Jesús, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienen 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto era también bastante provocativo de parte de Jesús, porque está diciendo la misma expresión que en el Antiguo Testamento solo utilizaba Dios de manera tan solemne. Yo soy. Yo soy. El nombre Yahvé tiene su raíz en esta expresión. Yo soy el que soy. Y ahora Jesús la está usando como si él pudiera tener la autoridad de decir, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién se cree? ¿Alguien eterno? ¿Alguien que existía desde antes de que Abraham pisara la tierra? Sí, el Hijo de Dios. Pero ellos no lo entienden, ellos están confundidos, son tanto cegados, necesitarán de el Espíritu Santo para darse cuenta de las cosas que Jesús está hablando, como tú y como yo. Como tú y como yo no podemos entender el Evangelio de Cristo a menos que se nos sea dado el creer y el entender. Entonces en este punto, cuando Jesús ya les ha dicho todo esto, ellos toman piedras para arrojárselas, pero Jesús se escabulle y se va. No era para menos, les ha dicho, son unos esclavos del pecado, son hijos del diablo, son unos mentirosos, ustedes no conocen a Dios y no se parecen a Abraham. Abraham creyó, ustedes son incrédulos. Jesús está ganándose el menosprecio de la gente, no por decir la mentira, por decir la verdad. El problema son ellos que no creen, que no entienden que Jesús está trayendo las promesas a cumplimiento, pero no como ellos lo esperaban, sino como Él lo planea. Entonces, de lo que está hablando Jesús es de otra forma de fecundación, ¿sí? Jesús no está hablando de que lo que te salva o lo que te acarrea la bendición de Dios es ser hijo de Abraham. Dice Juan 1 del 11 al 13 que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero que todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara, estos no son engendrados de carne ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No importa en realidad que sobre de ti o a través de ti corra la sangre de Abraham. Lo que te salva no es la sangre de Abraham, lo que te salva es tener la misma fe que tuvo Abraham en aquel que habría de venir. Puede ser un yucateco, puede ser un campechano, puede ser un tabasqueño, un tamaulipeco, un mexicano, un africano. Pero si crees en el Hijo de Dios, tú eres parte de el pueblo de Abraham. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice Romanos 9:7, hablando no de nuestro esfuerzo humano, sino del descansar en la gracia de Dios, que no por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. En Isaac te será llamada descendencia. Hay que destacar que la palabra descendencia en el hebreo es singular y es masculino. Así es que otra forma de entenderlo sería en Isaac habrá un descendiente. Habrá un descendiente de Isaac. Es decir, Isaac no era finalmente aquel en quien se estaban depositando las esperanzas del pacto que Dios había hecho con Abraham. Isaac era un anticipo, pero vendría un descendiente que traería esas promesas a cumplimiento, un descendiente en quien serían benditas todas las naciones. Y este no es Isaac, ni ninguno de los descendientes de Abraham, sino aquel que sí, es parte de la familia de Abraham, pero es al mismo tiempo hijo de Dios. En él se han cumplido las promesas del pacto hecho con Abraham.
Dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Ellos son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero el descendiente esperado no es Isaac. El descendiente esperado en quien serían benditas todas las naciones es Jesucristo. Eso dice Romanos, y eso corrobora incluso Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, y el pasaje establece que es en Cristo, estos son los hijos de Abraham. No necesitas entonces parecer judío, ni tener sangre judía, ni vestirte con tu ropa judía, ni dejarte la barba al estilo judío para ser hijo de Abraham. Necesitas una sola cosa: ser de la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que es de la fe en Cristo Jesús es hijo de Abraham, pueblo del pacto, y se hace receptor del gran privilegio de ser contado en la familia de Dios. De esto estamos hablando cuando hablamos de la persona de Cristo, de cómo en Cristo Jesús se cumplen todas las expectativas del Antiguo Testamento, desde aquella primerita de Génesis 3:15, de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, aquella promesa de un rey, un Mesías, un ungido que traería un reino que sería firme para siempre, aquella imagen del Hijo del Hombre que recibe autoridad de parte del Anciano de Días para gobernar sobre todos los reinos y hacer que todos los reinos parezcan como menudo polvo, aquel Hijo prometido a Abraham en quien serían benditas todas las naciones. Jesús es todo esto y todo mucho más también. Hay muchos otros pasajes que se cumplen en Jesús. Apenas hemos tocado estos tres breves episodios que nos relata Juan y que tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento, pero que vemos cómo Juan nos los hace ver cumplidos en Cristo Jesús. Cuando vemos la Biblia, eso es lo que vemos: el desarrollo de un drama donde Dios va anticipando, prometiendo, prefigurando lo que sería la obra de su Hijo, la llegada de su Hijo a nuestra historia, y en Él seríamos benditos y libres, y cambiaríamos de papá, ya no seríamos hijos del diablo, seríamos ahora hijos de Dios, no por voluntad de carne ni de varón, sino por el poder del Señor. De eso estamos hablando cuando nos referimos a la persona de Cristo. En las próximas transmisiones hablaremos de las otras 4 imágenes que enfatizarán más en la obra de Cristo. Pero ahora vamos a cortar y pues sigamos con nuestro estudio, sigamos con nuestras lecturas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos en contacto.